Después de 4 largos meses de espera, finalmente ha salido a la luz el nuevo capítulo de Fredbear's Family Diner, con nuevas escenas que expanden la historia, nuevos diseños de los personajes y la confirmación de las teorías de vídeos previos. Pero antes de adentrarnos en el nuevo episodio número 10, es crucial recordar qué eventos ocurrieron en los episodios previos. En primer lugar, es importante destacar que la serie muestra 2 líneas temporales distintas. Una de ellas presenta la situación de los personajes después del fatídico destino de Evan Afton, cuando es mordido por Fredbear en la cabeza. La otra línea temporal muestra los eventos previos a esta tragedia, revelando los sucesos que llevaron al fallecimiento de Evan. Lo último que vimos en la línea temporal posterior a la muerte de Evan fue que, tras despertar en la conciencia del robot que lo mató, el ayudante Jeremy, aparentemente la única persona presente en el local, se percató de que el robot se movía y escapó hacia una habitación contigua al arcade room. Desde allí, con desesperación, llamó a William Afton para informarle que el robot se movía solo, pero este último creyó que se estaba volviendo loco. Lo destacable en este escenario es que William preguntaba si Jeremy había encontrado el regalo que le dio a Evan Afton, el cual ha sido objeto de discusión en vídeos previos, pero en el nuevo capítulo se va a aclarar todo. Es en este punto cuando comienza el nuevo episodio en la línea temporal posterior a la muerte de Evan, donde Jeremy continúa tratando de escapar de lo que considera una amenaza para él. William le había encargado buscar el regalo que le dio a Evan, lo que explica por qué en lugar de esconderse está enfrentando su miedo al robot. Encuentra al animatrónico debajo de una mesa, en una posición que aclara que está llorando, mostrando su naturaleza de niño asustado y desorientado en busca de apoyo. Jeremy se asoma para observarlo y Evan se da cuenta de su presencia. Jeremy! Oh no! Oh no! Oh, I am glad to see you. Oh no! No, wait! I'm good. Jeremy! Oh God! No! Jeremy, please! It's me! It's Evan! I don't know what's happening. Where's Dad? Oh, come on! Where's Henry? Oh, I don't know. Wait, Why am I here? Mr. Bear, please, it was an accident. Jeremy, please! It's me! I'm so sorry, man. It wasn't an accident. I was just, wrong place, wrong time, Why can't you hear me? I'm so sorry. I didn't mean to. I'm here! I gotta get this thing and then go. Why am I like this? Don't hurt me, please. Jeremy, please! I don't know what's happening, please. I need to go. Oh no. No, man, no. Durante este momento, vemos cómo Evan intenta comunicarse con Jeremy, pero este último solo reacciona corriendo y alejándose, lo cual es comprensible al estar frente a un robot aterrador con ojos brillantes y sangre en la boca. Lo destacado en esta parte es cuando Jeremy menciona que no fue un accidente, haciendo una posible referencia a la mordida que sufrió Evan. Es importante recordar que Jeremy está a cargo de los controles de los animatrónicos, y en un episodio anterior, se observó como un simple movimiento de comando provoca que Fredbear cierre su boca bruscamente. God damn it, Jeremy, what are you doing? I'm sorry. Dado que Jeremy controla los movimientos de los robots desde la habitación de control, es probable que en el momento en que Michael colocó a Evan en la boca de Fredbear, Jeremy accionara el movimiento de la boca del robot, pero no porque quería matar al niño, sino como parte de la programación del show durante la fiesta, sin saber en el momento que estaba Evan allí. Esto explicaría por qué menciona que no fue un accidente en esta escena, como un intento de aclarar la situación y buscar perdón en el robot, sin saber todavía que es Evan quien lo controla. Faltaría más contexto sobre cómo pudo ser este accidente, algo que seguramente lo veremos en un episodio futuro. Como se mencionó antes, Jeremy se aleja del robot a pesar de que Evan simplemente busca ayuda. Don't run away, please! I'm here! Oh, man. Oh, God. I'm scared. I Stupid door. just need help. Oh, God, please. Why can't you hear me? Wait, stop. Please. Oh, I'm here! oh, God, no, man. Wait. Jeremy! Man, no, wait. I just want to find Dad! Just help me!
En este punto, la perspectiva cambia a la línea temporal anterior al fallecimiento de Evan, donde William Afton conversa con Michael. Para brindar más contexto, durante la fiesta de cumpleaños hubo un momento en el que Michael se puso una máscara de Foxy e intentó asustar y molestar a Evan. A pesar de que Evan le dio una patada en las bolas, es acorralado de todas formas por el mismo Michael y sus amigos. Sin embargo, antes de que la situación empeorara, William intervino para detener el acoso, llevando a Michael a la oficina para hablar sobre su comportamiento. Dad, it was just a joke. You couldn't let your brother have just one day. It's pathetic. Michael. All this torment, this acting out. For what? Do you really think that will make me pay attention to you? Is that it? Durante la conversación, Michael permanece en silencio mientras William lo reprende por su comportamiento, señalando que está arruinando el legado familiar al molestar a niños pequeños por diversión, incluso antes de que la marca Fazbear comenzara. William le hace entender que por esa razón su hermano menor Evan merece la reliquia familiar, a pesar de su temor hacia los robots. At least I know that he won't bring this family to ruin. A pesar de las duras palabras dirigidas a su hijo, William ve una oportunidad para cambiar a Michael y le ofrece palabras inspiradoras mientras se arrodilla ante él. Esto resulta sorprendente, ya que el William de este universo parece estar más comprometido con sus hijos, en contraste con los libros o juegos oficiales de FNAF. We can build a legacy far greater than anything we could have ever dreamed of. You see, with Henry and his machines, who am I? Puppetry. The Aftons and Emilys united in the joy of creation. A pesar de los esfuerzos de William por cambiar la perspectiva de Michael y hacerle entender que todo lo que hace es por su bien, Michael se enoja y expresa sus verdaderos sentimientos sin filtros durante este largo segmento. No, Dad! I've had enough! Everything I do is for you. Everything I do is for you. You're so fake. All of it. How many times? Listen to yourself and wake up. You're never here. You haven't been here in years. You care more about Freddy fucking Fazbear and his dipshit friends than anyone else. Like, holy shit, Dad. I'll say it. Even though Henry is a fucking weirdo at times, at least he takes responsibility to look after us. Please. How responsible were you when you let Charlie go? You alone are responsible for what happened to her. Because of your negligence that night, Henry lost his daughter. Evan lost a friend. And without my quick thinking, we could have lost everything. Quick thinking? What the fuck are you talking about? She's dead because of you! No! Don't say that! They're still searching for her. The police said
There's still a chance she can come home. That is just a theory. Michael. La escena concluye con revelaciones significativas para el desarrollo de la trama. De hecho, se confirma que William ha estado ausente en varias ocasiones, como se evidencia en episodios anteriores. Look, we haven't seen you all weekend, Will. I had to do all the party preparations myself for your son. Según lo explicado por William, en esta ocasión se encontraba en Arizona para asistir a la inauguración del 5º restaurante de la compañía. Otro punto de interés se relaciona con Charlotte Emily, cuya desaparición se vincula con la participación de Michael, hecho también corroborado en episodios previos, durante la conversación entre Evan y Henry. I think him losing Charlie hit him harder than anyone expected. She only went missing in June, right? And we don't know if she's gone, you know? Lo último mencionado también es de vital importancia, ya que Evan y Henry, así como las autoridades policiales, consideran a Charlie como desaparecida, y cuando William habló con Michael, mencionó que por culpa de él, ella estaba muerta, generando la pregunta del por qué William está tan seguro de que falleció. Es posible que hubo una situación donde Michael estuvo a cargo de cuidar a Charlie, y cuando bajó la guardia ella desapareció, y el hecho de que William sea el único que confirme su pensamiento de que está muerta, aclara que tuvo mucho que ver sobre su supuesta desaparición y muerte. Todo esto es solo una teoría, resultando interesante indagar en este tema. La historia continúa volviendo al presente, mostrando el lugar donde aconteció el trágico destino de Evan, mientras Jeremy continúa huyendo del robot. Oh God, man! Where is this thing? Where is it? Stop running away! There! Jeremy, stop! Stop it, man! I'm sorry. Like I just missed. Listen to me. It's me. I just want to find Dad. I want to go home. Just help me. God. Please, man. I just Jeremy. wanna go home. Yeah. Stupid chairs. Enough. Help me. Stop. Where is it, man? Oh. Nuevamente se vuelve al pasado, con Michael estando en el escenario luego de la conversa con su padre, siendo testigo de la gran cantidad de regalos que han traído para Evan. En un arrebato de ira patea las cajas, descubriendo el regalo que William había preparado para Evan, abriéndolo para ser testigo de la reliquia familiar que les era entregado, sorprendiéndose al ver que se trata de un pequeño títere que trae consigo una pequeña caja musical por dentro. El capítulo llega a su fin en este punto, anunciando que solo quedan 2 episodios restantes. La revelación final confirma una de las teorías planteadas en vídeos anteriores, donde se mostró brevemente una mano de marioneta emergiendo del regalo de Evan, lo que llevó en ese entonces a la especulación de que Puppet se encontraba dentro, y así fue. Además, el desenlace también confirma la muerte de Charlie y que, al igual que Evan, su conciencia reside ahora en un icónico personaje de Fazbear Entertainment. Dado que William es el único que confirma la muerte de Charlie, es evidente que fue él quien acabó con su vida y transfirió su conciencia a la marioneta. Es importante tener en cuenta que las motivaciones de William para cometer este acto pueden ser diferentes en este universo, lo cual aún no ha sido revelado. Sin embargo, lo único claro es que Michael fue la última persona cercana a Charlie antes de su trágico final. Está claro que William ha planificado meticulosamente todo, con la intención de hacer que Michael pareciera culpable de la desaparición de Charlie, cuando en realidad él siempre estuvo detrás de todo, con el objetivo final de acabar con su vida. Estaremos a la espera del lanzamiento del siguiente episodio para seguir ampliando la historia de este universo de FNAF. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.